Buenas, entonces vamos a revisar algunos aspectos de repasar corazón y del tórax y los vasos sanguíneos. Aquí tenemos el corazón, abierta la arteria pulmonar y los ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, atrio derecho, aurícula derecha. Abierta la vena cava superior y el orificio de la vena cava inferior. Aquí el callado de la aorta con sus tres colaterales, el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y las arterias subclavia para el brazo izquierdo, la subclavia izquierda. Un ligero repaso de las cavidades, ventrículo, aurícula derecha, que recibe venas cavas, seno coronario, pasa por la tricúspide, va por la arteria pulmonar a los pulmones, se oxigena y vuelve por cuatro venas al atrio izquierdo, pasa por la válvula mitral al ventrículo izquierdo y sale por la arteria aorta para distribuirse. Primeras colaterales las coronarias y después estas tres del arco aórtico y después veremos la distribución en el resto del cuerpo. Un repaso del corazón tubular que se formaron de dos cordones cardíacos y el extremo inferior venoso del extremo superior arterial se da la vuelta y forma una U, el asa cardíaca, y descienden los ventrículos y ascienden las aurículas y se van hacia posterior. Dentro del tórax, entonces, tóquese la escotadura external o escotadura yugular. Yugular quiere decir cuello, entonces aquí hay una escotadura. A los lados hay dos escotaduras para articularse las clavículas. No se pueden tocar porque ahí hay una cápsula de la articulación externo-clavicular. El esternón en la parte anterior del tórax, y usted puede tocar unos 4 centímetros abajo de la escotadura external, el ángulo external, donde se articula el segundo cartílago costal. De tal manera que usted toca debajo de la clavícula, por aquí, un poquito al lado del esternón, y entonces tocará la segunda costilla, y este es el segundo espacio intercostal. Aquí es el ángulo external entre el manubrio external y el cuerpo del esternón. Esta parte inferior, tres partes del esternón, se llama apéndice sifoides. Aquí llega el séptimo cartílago costal a articularse en la unión sifoesternal. Entonces la silueta cardíaca se proyecta entre el ángulo external, segundo espacio intercostal, paraesternal, quiere decir cerca del esternón al lado derecho y al lado izquierdo, hasta el quinto espacio intercostal. Aquí como reparo, si hay glándula mamaria en las mujeres, entonces el pliegue mamario corresponde al sexto arco costal. Se toca la clavícula y en la mitad de la clavícula, entre el hombro y la articulación externo-clavicular, baja una línea sobre el sexto arco costal. Entonces en el quinto espacio intercostal estará el ápex del corazón, la punta del corazón. Si retiramos la reja costal en el modelo plástico, entonces detrás del manubrio external tengo tres vasos brachiocefálicos, los más anteriores venosos, los vasos brachiocefálico derecho e izquierdo recogen sangre venosa de la yugular, es decir, viene de la cabeza del interior del cráneo, del seno sigmoide, con la vena subclavia forman la vena brachiocefálica derecha y la izquierda, donde se forman detrás exactamente de la articulación externo-clavicular. La del lado izquierdo pasa detrás del manubrio external, se reúne con la derecha y forman la vena cava superior que llega al techo de la aurícula derecha. El plano siguiente es el plano arterial, aquí en rojo, el tronco arterial cefálico del callado aórtico, que no tarda en dividirse en subclavia derecha, arteria subclavia derecha y carótida común derecha. Arteria carótida común izquierda y no se alcanza a ver aquí la subclavia izquierda, que va a pasar debajo de la clavícula para meterse a la axila e ir al brazo izquierdo. Corazón con las características que ya hemos visto, surco coronario derecho, arteria coronaria derecha, interventricular anterior, cono pulmonar, salida de la arteria pulmonar, y va a los pulmones, están pintaditas en azul porque tienen menos oxígeno, en los pulmones se oxigena y regresa por las venas pulmonares, dos izquierdas y dos del lado derecho al atrio izquierdo. El corazón está sobre una parte que se llama el centro tendinoso del diafragma,
Y esta hoja pequeñita aquí, delgadita, es el diafragma. El diafragma separa las vísceras del abdomen y las vísceras del tórax. Nótese que este hígado está aquí al lado derecho, cubierto por la reja costal, y esta es la cúpula diafragmática derecha, debajo de la cual está la mayor parte del hígado. Aquí debajo de la cúpula diafragmática izquierda, esto es el estómago, el fondo del estómago, debajo de la cúpula diafragmática izquierda. Dentro del tórax hay tres membranas serosas que envuelven a los pulmones, son como unas bombas donde se va a meter el pulmón y la parte que queda pegada al pulmón entra dentro del pulmón y forma las cisuras. La cisura oblicua para el lado derecho y para el lado izquierdo y una cisura horizontal o menor para el lado derecho, dividiendo el pulmón en tres lóbulos: lóbulo superior derecho, lóbulo medio derecho y lóbulo inferior derecho. Tres lóbulos al lado derecho en los pulmones. En el lado izquierdo solamente dos lóbulos separados por una cisura oblicua, una sola cisura de la pleura visceral, lóbulo superior y lóbulo inferior. Entonces tenemos que un corte en la mitad del cuerpo, entonces estos serían los cuerpos vertebrales de la columna vertebral, y por delante el esternón, el ángulo esternal, y si trazo una línea hacia atrás del ángulo esternal, entonces corresponde a la cuarta vértebra torácica. De ahí hasta la parte del orificio superior del tórax es lo que se conoce como el mediastino superior. Debajo de esta línea imaginaria entre el ángulo esternal y la cuarta vértebra torácica es el mediastino inferior, que a su vez lo divido en tres. Sobre el diafragma, el pericardio fibroso que envuelve el corazón y los grandes vasos es el mediastino medio. Por delante un espacio estrechito, el mediastino anterior, y por detrás del pericardio fibroso el mediastino posterior. En el mediastino posterior, desde el cuello, desde la sexta vértebra cervical, desciende el esófago aquí como el eje del mediastino posterior, cruza el diafragma para llegar al estómago. Desde el mediastino medio, dentro del pericardio fibroso del ventrículo izquierdo, se origina la aorta, que va a cabalgar sobre el ilio pulmonar izquierdo y desciende al lado izquierdo del esófago en el mediastino posterior para llegar al abdomen a la altura del 10º cuerpo vertebral. Un esquema mediastino superior entre el orificio superior del tórax. Nótese que la horquilla externa, la escotadura yugular, está a la altura de la segunda vértebra torácica. Entonces el orificio superior del tórax es inclinado hacia abajo y adelante y el esternón estará más bajito, no a la altura de la primera vértebra, estaría aquí horizontal el manubrio esternal, sino más bajo, a la altura de segunda vértebra torácica. Ángulo esternal, cuarta vértebra torácica, mediastino superior. El mediastino superior, recuerden, los vasos brachiocefálicos, dos venosos, el izquierdo que cruza al derecho para unirse al derecho y formar la vena cava superior, y el tronco arterial brachiocefálico, 3, para recordar el número 3, mnemotecnia. Entre el segundo y el sexto espacio intercostal, la glándula mamaria. Pues claro que la glándula mamaria puede ser pendulada y descender aquí hasta el abdomen, pero el pliegue mamario, recuerden, es a la altura del sexto arco costal. El corazón visto de la cara anterior, visto desde la parte posterior y un poquito levantado. Arco aórtico con los tres vasos, tronco arterial brachiocefálico, carótida común izquierda, subclavia izquierda. Debajo del callado aórtico aquí, la arteria pulmonar desde el ventrículo derecho, el tronco de la pulmonar, se divide en arteria pulmonar derecha y pulmonar izquierda. Voy a los pulmones y me devuelvo por 4 venas pulmonares. Aquí está la dirección de la sangre, ya bien oxigenada, que vuelve al atrio izquierdo para pasar al ventrículo izquierdo por la mitral y salir por las semilunares al arco aórtico e ir a todo el cuerpo. Retorna después del lecho capilar, vena cava inferior, vena cava superior, atrio derecho, paso acá y voy a los pulmones. Cara posterior de la aurícula izquierda, cara anterior cono pulmonar detrás del cuerpo del esternón,
Este pedazo está detrás del cuerpo del esternón. Visto por la parte externa del surco atrioventricular coronario derecho por la arteria coronaria derecha, interventricular anterior, cono o infundíbulo pulmonar para el tronco de la pulmonar, pulmonar izquierda, pulmonar derecha hacia allá, orejuela izquierda, silueta cardíaca izquierda, callado aórtico, arteria pulmonar, orejuela izquierda y ventrículo izquierdo. Transparentes las cavidades, cavidad auricular, cavidad ventricular, separadas por el esqueleto fibroso y la inserción de las válvulas correspondientes, atrioventriculares, tricúspide a la derecha, mitral o bicúspide a la izquierda. En este esquema, las cavidades aurículas y ventrículos. Aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior y seno coronario. Pasa la sangre aquí, voy a los pulmones, vuelvo por las venas pulmonares, dos derechas y dos izquierdas, aquí solo hay una, y de cada lado, y paso por la mitral, voy por la aorta para el cuerpo, las tres ramas colaterales del arco aórtico, tronco arterial brachiocefálico, carótida común izquierda, subclavia izquierda. La aorta cabalga sobre las estructuras que entran y salen al pulmón izquierdo y desciende detrás del corazón como aorta torácica o descendente hasta cruzar el diafragma y termina en la altura de la cuarta vértebra lumbar, dividiéndose en arterias ilíacas. Se van esas arterias ilíacas, una derecha y una izquierda, hacia los huesos coxales, la parte del hueso coxal que se llama ilion, entonces por eso se llaman arterias ilíacas comunes. Vista lateral, las cuatro válvulas del corazón. Recuerden de las cuatro válvulas del corazón, dos semilunares que están compuestas de tres valvas cada uno y al cerrarse formarán como el símbolo de la paz o el Mercedes-Benz que se van a comprar cuando trabajen. Entonces, el signo del Mercedes-Benz para las semilunares de aorta y pulmonar. Y las atrioventriculares con las cuerdas tendinosas a los músculos papilares dentro de los ventrículos, tricúspide para el lado derecho y bicúspide mitral para el lado izquierdo. Corazón con los ventrículos relajados sin las paredes auriculares visto desde arriba y atrás. Adelante, aquí más arriba, las valvas, tres valvas de la válvula de las semilunares de la arteria pulmonar. En medio de las, rodeadas de estas tres válvulas, las tres valvas semilunares, valvas de la válvula de la aorta, de la arteria aorta. La mitral, una y dos valvas, la tricúspide, valva anterior, valva posterior y valva septal. Se contraen los ventrículos y nos mandan la sangre hacia nosotros, hacia atrás y arriba, y cierra las atrioventriculares, tricúspide. Se trata de devolver las valvas hacia las aurículas, por eso se forma una cúspide en las aurículas, una cúspide anterior, una posterior y una medial. Una cúspide anteromedial para la válvula mitral y una posterolateral para la mitral. Comisura, como la boca de un viejito, aquí cuando se cierra la válvula mitral, comisura, símbolo de la paz también, como cuando se cierra la tricúspide. Abiertas las semilunares para ir la sangre a los pulmones o a la aorta. La disección correspondiente del dibujo del doctor Netter. Entonces, la arteria aorta que cabalga sobre el hilio pulmonar izquierdo desciende detrás de los corazón y los pulmones hasta el abdomen. ¿Hasta dónde? Hasta la altura de la cuarta vértebra lumbar. Se divide en ilíacas comunes. Las ilíacas comunes no tardan en dividirse en ilíaca interna, se meten dentro de los coxales y el sacro, en la pelvis menor, e irrigan todos los órganos genitales, el recto, la vejiga, que están ahí dentro de la pelvis, entonces se llama ilíaca interna. Y la ilíaca externa sale debajo de este pliegue, que es el pliegue inguinal, correspondiente a un ligamento de los músculos anchos del abdomen, que también son tres a cada lado. Entonces el oblicuo externo se forma el ligamento inguinal. Debajo del ligamento inguinal ya deja llamarse ilíaca externa, ya se llamará como el hueso del muslo, se llama femoral, entonces esta es la arteria femoral. La arteria femoral más tarde se divide en femoral profunda, para atrás, y femoral superficial, que se va a detrás de la rodilla como arteria poplite.
Entonces, aorta, primeras colaterales, aorta ascendente, coronaria derecha, coronaria izquierda. Las otras colaterales del arco tronco arterial brachiocefálico, que después se dividirá en subclavia y carótida común derechas. Carótida común directo del callado de la aorta, común izquierda, y subclavia izquierda para el brazo izquierdo. Aquí estos cavitos, obviamente, arteria coronaria derecha y coronaria izquierda, como en el video de corazón que ustedes pueden repasar y devolver allá cada ratico. Las carótidas, como su nombre lo indica, se dirigen hacia la cara. Inicialmente se llaman carótidas comunes o primitivas, aquí a la altura de un cartílago que lo llaman la manzana de Adán, cartílago tiroides. A la altura del borde superior se divide en carótida externa y carótida interna que entra al cráneo. Entonces, tres arterias carótidas suben en el cuello hacia la cara. Carótida común inicialmente, las comunes derecha e izquierda, la izquierda directo del arco aórtico, se dividirán en carótida externa, dando colaterales para la parte externa de la cara, desde aquí, desde el cuello hacia la parte externa de la cara, y carótida interna que entra al cráneo. Las venas, después de irrigar los músculos, la piel, todos los órganos en la periferia, entonces se forma un lecho capilar para irrigar eso. Se van uniendo y en el sentido contrario a las arterias se dirigen hacia el corazón. ¿Cómo se llaman las venas? Las venas se llaman lo mismo que las arterias. Entonces aquí las arterias femoral superficial y femoral profundo fueron la vena femoral. Paso debajo del ligamento inguinal y ¿cómo se llamará la vena? Vena ilíaca externa. Ilíaca externa con la ilíaca interna desde la pelvis, los genitales, el recto y la vejiga, subirá hacia la ilíaca externa y forman la ilíaca común izquierda, ilíaca común derecha, voy hacia el corazón, forman la vena cava inferior, un poquito más abajo de donde se dividió la aorta. La aorta hacia la periferia de esta flecha, hacia los miembros inferiores, la cava inferior hacia el corazón. Esta se forma a la altura de la quinta vértebra lumbar, en tanto que la arteria aorta se dividió un poquito a la izquierda de la quinta vértebra, de la cuarta vértebra lumbar. Esta cuarta y esta quinta para formarse, vena cava inferior, cruza el diafragma y llego a la aurícula derecha. Entonces, un resumen de la circulación pulmonar. Salgo del ventrículo derecho, voy a los pulmones, oxigeno la sangre, y entonces se ve más rojita, más púrpura, y vuelven por aquí. ¿A dónde? Al atrio izquierdo, válvula mitral, y salgo por la aorta, voy a los capilares de los órganos del cuerpo, por colaterales de la aorta o terminales de la aorta, y formo el lecho capilar. Este ya es microscópico, no se ve en los órganos macroscópicamente. Forma el lecho capilar extremo venoso y lo contrario, se reúnen venas para formar las más grandes que retornan a la aurícula derecha. Desde el ventrículo izquierdo hasta la aurícula derecha, irrigando todos los órganos del cuerpo, entonces esa es la circulación mayor. Desde el ventrículo derecho hasta los pulmones y vuelvo a la aurícula izquierda, entonces esa es la circulación pulmonar o menor. Un poquito más cerca de la realidad, entonces arteria pulmonar, voy a los pulmones izquierdo y derecho, formo el lecho capilar de los alvéolos, tomo oxígeno y me devuelvo al atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, aorta, voy a la cabeza, miembros superiores, formo lechos capilares, del lecho capilar venas y de las venas vuelvo al corazón, al atrio derecho. Circulación pulmonar o menor, naciendo aquí en el ventrículo derecho, terminando en la aurícula izquierda, solamente dentro del tórax, por eso circulación menor. Circulación mayor, todo el cuerpo, subo el mediastino superior desde el mediastino medio donde está el corazón, mediastino posterior, paso al abdomen, irrigo todas las vísceras del abdomen, de la pelvis, miembros inferiores y vuelvo por la vena cava inferior, aurícula derecha, circulación mayor. En el caso del abdomen, para irrigar el tubo digestivo, llámese intestino delgado, intestino grueso, estómago. Salen tres arterias, aquí solo pintaron dos, entonces para irrigar el tubo digestivo. Forma un lecho capilar, del lecho capilar se forman venas y se va al hígado. Y en el hígado se vuelve a capilarizar. El hígado es un órgano lleno de vasos sanguíneos.
Entonces, esta nueva capilarización hace que haya dos lechos capilares. Cuando hay dos lechos capilares entre las arterias y las venas que vuelven al corazón, esto se llama el sistema porta, la irrigación porta del abdomen. Lecho capilar tubo digestivo, vena porta, capilares en el hígado, venas hepáticas que van a la cava inferior. Dos lechos capilares. Aquí se pierde muchísima venosidad. Apenas le queda 1 milímetro de mercurio para pasar al diafragma y llegar al atrio derecho. El mismo esquema, entonces ventrículo derecho a los pulmones, aurícula izquierda, circulación pulmonar o menor. Podríamos hablar de una circulación coronaria, ¿no? Saliendo de la aorta, las arterias coronarias derecha e izquierda se capilarizan miocardio de aurículas y ventrículos. Formo el seno coronario donde la vena cardíaca, formar el seno coronario, cardíaca media y cardíaca menor, y termino en la aurícula derecha. Circulación mayor por las ramas de la aorta, se van haciendo cada vez más pequeñitas, irrigan el abdomen, circulación porta abdominal, voy al hígado, vena cava inferior. Voy a la pelvis y miembros inferiores. Hay otra circulación porta, pero esta vez en los riñones, en lugar de salir unas venas para el hígado, de los riñones vuelve a salir de una cosa que se llaman los glomérulos, vuelve a salir una arteriola para volver a capilarizarse. Este es un sistema porta arterial en los riñones. Entonces ya tenemos circulación pulmonar, circulación mayor o sistémica, circulación coronaria, circulación porta abdominal, circulación porta del tubo digestivo al hígado, a la vena cava inferior, y circulación porta arterial a los riñones para filtrar esta sangre, vuelve a formar arterias y vuelve a volver capilares y vuelve a la vena cava inferior, circulación porta arterial, porque del primer lecho anterior no salieron venas como en la circulación del tubo digestivo, sino arterias. Arteriola deferente, nuevamente capilares, y sale del riñón, van a la cava y voy a la aurícula derecha. Entonces son resúmenes, cada vez agregándole nuevos conceptos. ¿Qué pasa con la sangre en los pulmones? En los pulmones la sangre con CO2 deja el CO2 en el alvéolo, en el aire del alvéolo, y toma el oxígeno de él y se va hacia la periferia. De tal manera que las que salen aquí en rojeta son las venas que van a reunirse y formar las dos venas pulmonares, derechas e izquierdas, para ir a la aurícula izquierda. Y la que viene en azulita es la arteria, ramas de la arteria pulmonar derecha e izquierda, para irrigar los alvéolos. Estas burbujitas son los alvéolos. Aquí hacen el intercambio entre la sangre, hemato, gaseoso. Y vuelvo al corazón. Desde los tejidos en la periferia, entonces, se libera CO2, gas carbónico, de la combustión de la glucosa. Con el comburente oxígeno se libera CO2, que se transporta en sangre pegado al agua, la anhidrasa carbónica, y forma ácido carbónico. El ácido carbónico puede liberar iones hidrógeno y por eso acidifica la sangre. Entonces, digamos en la periferia, el CO2 volviendo por los capilares y las venas, entonces va a ser ácida la sangre. Y aquí, como pierde ese CO2, se pierde ácido carbónico, y entonces, como se pierde ácido carbónico, se alcaliniza. Si usted hiperventila, comienza aceleradamente a respirar, entonces se elimina mucho CO2, se le alcaliniza la sangre, se le duermen los labios y siente que se le van a ir las luces porque va a perder el conocimiento. Un pedazo de pulmón donde llega un bronquio con el aire para los alvéolos, una arteria para la irrigar de las paredes alveolares y salen las venas para volver al atrio izquierdo. Un pedazo de pulmón con estos alvéolos, con este bronquio, esta arteria y con las venas en la periferia, es lo que forma un segmento pulmonar. Recuerden que la información del oxígeno y la presión, los niveles de ácido, de acidez de la sangre, se perciben en el corpúsculo carotídeo, y de presión en el bulbo carotídeo, en el sitio donde se divide la carótida común, se llama bulbo carotídeo. Lo mismo que del bulbo del callado aórtico, van varoreceptores, sistema nervioso,
y le informan la presión al sistema nervioso. El sistema nervioso decide si aumenta la frecuencia cardíaca, tendrá que bajar esa información a la región torácica para salir las preganglionares simpáticas a la cadena simpática e ir al corazón y acelerar la frecuencia cardíaca. Si se fue a dormir y entonces no necesita tanto oxígeno, tanta contracción y ventilación de los pulmones, entonces aquí en el tallo cerebral decide a través del nervio vago bajando la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria para utilizar mejor la energía en esas dos funciones. Esto se llama el tallo cerebral, el mesencéfalo, el puente y el bulbo, donde está la sustancia reticular que le recibe la información o de los corpúsculos carotídeos, quimiorreceptores, niveles de acidez de la sangre, de iones hidróneo del ácido carbónico, varoreceptores del bulbo carotídeo y del callado aórtico, tallo cerebral regulan la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Del corpúsculo carotídeo, la quimiorreceptores de la acidez de la sangre se recibe por el nervio glosofaríngeo, donde tiene un ganglio antes de entrar al cráneo y va al tallo cerebral. Y en el tallo cerebral, la sustancia reticular de aquí regula la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria para tomar aire. Obviamente tiene que pasar al tercio medio de la médula espinal del cuello, porque de ahí sale el nervio frénico, el principal músculo. Para bajar aquí, sube la reja costal, distiende los pulmones para que entre el aire a las cavidades alveolares. Estos son los vasos de la carótida, el bulbo carotídeo, y en este caso se hizo un tumor del corpúsculo carotídeo aquí en la división de las arterias carótidas. ¿Quién recoge la información del corpúsculo carotídeo? El nervio glosofaríngeo noveno par. Del cráneo entra el cráneo tallo cerebral. ¿Sí? El vago recoge la información de presión en la aorta y una dilatación aquí, donde te van a dividir las carótidas en carótida común. Carótida común se divide en carótida interna y externa, por ambos lados, ¿no? Carótida común derecha del tronco brachiocefálico, carótida común izquierda del callado aórtico directo, se dividen en carótida externa y carótida interna. Aquí se ve claramente carótida externa, carótida interna. Las coronarias, que son las primeras ramas de la aorta ascendente, con primeras colaterales, coronaria derecha, que ya vimos, y coronaria izquierda, un video que ustedes pueden pasar y detener y verlo más despacito. Coronaria izquierda es su irrigación del ventrículo y aurícula izquierda del sistema cardionector, el nódulo sinusal. Desciende como interventricular posterior, interventricular anterior, rama terminal de la coronaria izquierda, y circunfleja que acompañan el surco coronario al seno coronario. Visto desde atrás el corazón recibiendo venas pulmonares izquierdas, 2, venas pulmonares derechas, 2, al atrio izquierdo. Surco atrioventricular, la arteria circunfleja, dando las marginales izquierdas y acompañando a la gran vena cardíaca que forma el seno coronario para terminar en el atrio derecho al ladito de la desembocadura de la vena cava inferior, vena cava superior. Arco aórtico, salida de la coronaria izquierda, salida de la coronaria derecha. Abierta el atrio derecho, entonces en la pared interauricular número 1, la fosa oval es una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. 4, desembocadura del seno coronario, una pequeña valva en la válvula de Tevesio, nemotecnia Tevesio del seno, en la desembocadura del seno coronario. El trígono de Koch, donde está el nódulo atrioventricular que retarda el impulso cardíaco para que se contraigan las aurículas y terminen de llenar los ventrículos en la diástole ventricular. Una cresta de un pilar de tercer orden que se llama cresta terminal de His. Aquí por fuera forma un surco y en la parte superior estará el nódulo sinusal, marcapaso del corazón del sistema cardionector del corazón. Sistema cardionectar, no nódulo sinusal, se despolariza y produce la contracción de la aurícula derecha, apoya la aurícula izquierda y se contrae la aurícula izquierda. En el electrocardiográfico, aquí electrodos en la parte anterior del tórax, entonces se forma una onda que se llama la onda P, la primera parte de la onda P, aurícula derecha, la segunda parte de la onda P, aurícula izquierda.
Se contraen y llenan los ventrículos, pasa por el nódulo atrioventricular el impulso cardíaco, haz de His, rama derecha, por la trabécula septo marginal del septum interventricular al pilar anterior del ventrículo derecho y despolarizo la pared ventricular derecha para que se contraiga el ventrículo derecho. Por el lado de allá, ventrículo izquierdo, se despolariza el ventrículo izquierdo, sistema cardionector del corazón. Entonces, el sistema cardionector del corazón coordina el cierre de las atrioventriculares mitral primero y tricúspide loop y la apertura de semilunares que no suenan. Después se relaja el ventrículo y se cierran las semilunares, primero aorta y después pulmonar, y suena DUP. Entre loop y DUP, la sístole ventricular. Esta es la frecuencia con que se despolarizan, muchísimo mayor el nódulo sinusal que el nódulo atrioventricular, que las de His y que las ramas derecha e izquierda del sistema cardionector del corazón. Una aurícula derecha visto desde el lado derecho del tórax y le llega a la vena cava superior y entre las flechitas el miocardio se modifica y forma el nódulo sinusal. Este marca paso del corazón. Se despolarizan las aurículas y pasan por este atrio ventricular, se retarda el impulso cardíaco para que se llenen los ventrículos, se terminen de llenar los ventrículos y rama derecha e izquierda se contrae el miocardio, se cierra primero la mitral y después, unos milisegundos después, y suena el primer ruido, primer componente del primer ruido, mitral y después tricúspide. El nervio vago que está bajando en el cuello junto a las carótidas que suben y las yugulares que bajan en el cuello. Entonces las venas bajan en el cuello, se llaman yugulares. También hay tres yugulares que bajan cerquita de las carótidas, arterias que suben para la cara. Carótidas comunes que se dividen en interna y externa a la altura del borde superior del cartílago de la laringe, se llama el cartílago tiroides, la que llaman manzana de Adán, porque es un poco más grande en nosotros los hombres. Con la vena yugular que baja, baja también el nervio vago que se mete dentro del tórax y rodea el esófago y va hasta el abdomen, mire, hasta el tubo digestivo. Está faltando 1 metro para salir la materia fecal. Por eso se llama el nervio vago décimo par craneal. Lleva la inervación parasimpática desde el tallo cerebral para el corazón y la mayor parte del tubo digestivo. El núcleo aquí que da origen a estas fibras preganglionares parasimpáticas, el núcleo cardioneumoentérico parasimpático. Voy al plejo cardíaco y aquí parten las postganglionares que desaceleran el corazón. Esta es la inervación autónoma parasimpática. Preganglionaria es un núcleo en el tallo cerebral, nervio vago, plejo cardíaco, plejo en la pared del tubo digestivo y en el plejo pulmonar para ir al músculo de los bronquios y cerrar un poquito los bronquios. Entonces cierra un poquito los bronquios y aumenta la secreción de moco en las vías aéreas. El resumen del doctor Frank Netter, las aferencias van aquí en negro desde el arco aórtico, con cuerpos neuronales aquí sin sinapsis, son monopolares y entran al cráneo, al tallo cerebral, de donde responde el parasimpático o bajan fibras a la médula espinal de T1 a T4 para la respuesta simpática, nervios pararraquídeos torácicos, cadena simpática, sinapsis postganglionares simpáticas, aumentan la frecuencia cardíaca. Entonces, las dos preganglionares parasimpáticas aquí en azul, continua preganglionar, discontinua postganglionar, muy cortica la postganglionar parasimpática. Al contrario, larga la preganglionar simpática, cortica hasta la cadena simpática, más larga la postganglionar simpática. Aquí los dos, esquematizados los dos, desde el tallo cerebral, la inervación parasimpática en azul, y desde la cadena simpática, las postganglionares simpáticas, tanto para el corazón como el plejo pulmonar y los pulmones. La circulación a través del corazón, venas cavas, seno coronario, atrio derecho, arteria pulmonar, pulmones, vuelvo con sangre oxigenada, y atrio derecho, izquierdo, mitral, ventrículo izquierdo, aorta, y voy por las colaterales de la aorta. Para cada segmento pulmonar, entonces estará yendo una arteria pulmonar en azul,
y forma el lecho capilar. Esto es microscópico alrededor de alvéolos microscópicos. Esto es un esquema de los alvéolos, pero son millones de alvéolos. Lecho capilar pulmonar, vuelvo por una vena pulmonar que va a llegar al atrio izquierdo con el intercambio de hemato gaseoso. Entonces, en los tejidos, en los pulmones, perdón, entra el aire con buen oxígeno que se va a ir por el lecho capilar de alveolar a las venas pulmonares. Y desde las arterias pulmonares liberan el CO2 aquí en los alvéolos y entonces es el intercambio de gases entre la sangre y los alvéolos. Recuerden que equivale más o menos a una cancha de fútbol esta superficie si extendemos todos los alvéolos que son microscópicos. En los tejidos pasa lo contrario, entonces el CO2 va a la sangre, vuelve por las venas al corazón aurícula derecha y está dejando los nutrientes en los tejidos, llámese músculos, por ejemplo, para contraer los músculos y producir el movimiento. Los resúmenes de circulación pulmonar, ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmones, libero el CO2 en los pulmones de la sangre venosa desde las arterias pulmonares, recojo el oxígeno y vuelvo por las venas pulmonares al atrio izquierdo mitral, aorta, voy a los capilares, sistema porta abdominal, hígado, vena cava inferior, aurícula derecha, sistema porta arterial, riñones, arterias, vuelve y se capilariza, venas y vuelvo hacia allá. Hay otro sistema que no contemplaremos hoy, es el sistema linfático que recoge, aquí se queda algo de líquido, cuando sale del lecho capilar arterial se queda algo de líquido, entonces si usted camina todo un día, en los miembros inferiores, en los pies, se le acumula algo de líquido. ¿Por dónde vuelve? Por estos vasos que se llaman el sistema linfático. Los vasos capilares linfáticos se forman unos órganos rodeados de cápsulas que se llaman los ganglios linfáticos y vuelvo para desembocar en el confluente venoso del lado izquierdo, yugulo subclavio del lado izquierdo y volver ese líquido que se me quedó aquí en el entre las células, volver ese líquido a la sangre venosa. Esa es la circulación linfática, pero después hablaremos más de eso. El mismo esquema que vimos hace un rato y entonces por la aorta voy hacia la cara, carótida común izquierda, vuelvo venas yugulares que con la vena con la subclavia forman venas brachiocefálicas izquierda y derecha, forma la vena cava superior que desemboca en el atrio derecho. Del ventrículo izquierdo, la salida de la aorta, que voy en la periferia. El concepto que les decía hace un rato de un pedazo de pulmón, por la cara interna del pulmón le estará llegando los bronquios con el aire y saldrán las venas, que aquí obviamente están en rojo, porque están bien oxigenadas después de pasar en el lecho capilar alveolar. Luego este número 19 es la arteria pulmonar que se va a capilarizar alrededor de los alveolos. Aquí están rodeadas por una periférica que se llama la pleura visceral que se mete para formar los lóbulos, 3 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo. Cúpula diafragmática derecha, el hígado debajo, cúpula diafragmática izquierda, aquí retiraron el estómago. Las arterias carótidas que suben, carótida interna entra al cráneo por un hueso a cada lado del cráneo que se llaman los huesos temporales. Y entra al cráneo y da dos cerebrales anteriores y cerebrales medias. Una colateral de la arteria subclavia también entra al cráneo, después de pasar en las forámenes transversos de las 6 primeras vértebras del cuello. Por eso se llama arteria vertebral. Esta es una colateral de la arteria subclavia. Esta sigue para el brazo derecho desde el tronco brachiocefálico, para el brazo izquierdo desde el callado de la aorta. Y da la arteria vertebral que sube en los forámenes transversos y entra al conducto vertebral, foramen occipital, y se une con la del lado opuesto para formar la arteria basilar. La basilar no tarda en dividirse en cerebrales posteriores. ¿Cuántas cerebrales para irrigar el encéfalo? 3, ¿no? 2 terminales de la carótida interna, cerebrales anteriores y media,
y una cerebral posterior terminal de la arteria basilar que se formó de la unión de las dos arterias vertebrales dentro del cráneo. Se llamará tronco arterial brachiocefálico. Esta se llamará carótida común izquierda y esta que sigue, subclavia izquierda. Subclavia izquierda, llego y me meto a la pirámide del hueco axilar, cambia de nombre, aquí se llama subclavia y aquí se llama axilar. Salgo de la axila y en la cara interna del brazo está el hueso húmero, por eso se llama humeralo-braquial. Llego aquí al codo y la humeralo-braquial, voy dividiendo y entonces da la humeral o braquial, continuación del axilar, continuación de la subclavia, se divide aquí debajo del codo, del pliegue del codo, en radial y cubital y llego hasta la palma de la mano. Aorta torácica descendiendo detrás del corazón, pasa el diafragma a la altura de la 10ª vértebra torácica, llego a la 4ª vértebra lumbar, ilíaca común izquierda, derecha, ilíacas internas, irriga los órganos de la pelvis, ilíaca externa femoral, femoral superficial y profunda. La femoral superficial cruza detrás de la rodilla. Ese hueco se llama corvas en griego. Entonces, corvas en griego se llama poplite. La femoral superficial se continúa como poplitea, llega a la pierna y se divide en tibial y peronea y llega hasta la planta del pie. Visto desde el lado derecho, tronco arterial brachiocefálico, subclavia derecha, carótida común derecha. Llego a la altura del borde superior del cartílago tiroides, bulbo carotidio, carótida externa, que da ramas aquí en el cuello, incluso la arteria para la glándula tiroides aquí delante de la tráquea. Arterias para la faringe, arterias para la cara, y termina la arteria carótida externa dentro de la parótida, debajo del conducto auditivo externo, en maxilar y temporal superficial. Si usted pone los dedos aquí por delante del pabellón auricular, sentirá pulsar la arteria temporal superficial, rama terminal de la carótida externa. ¿Cuáles son las terminales? Esta que entra aquí por dentro de la mandíbula se llama arteria maxilar. Antes la llamábamos maxilar interna y temporal superficial, ramas terminales. Colaterales, arteria tiroidea superior de la carótida externa, arteria facial para la cara, arteria occipital para acá, arteria faríngea, arteria laríngea de la tiroidea superior. Entonces, estas son colaterales, no se acaba la arteria, pero se acaba aquí, a la arteria de la glándula parótida, debajo del conducto auditivo externo, por eso se llama paraotus, cerca del oído, en temporal superficial y maxilar interna. Maxilar interna da muchas ramas aquí y entra a las fosas nasales, termina en el tabique nasal para irrigar el tabique nasal. Entonces, estos vasos los pueden repasar en los atlas. Incluso pueden, pues, obviamente detener el video y ir despacito. Un medio de contraste, callado aórtico. Del callado aórtico, tronco arterial brachiocefálico, subclavia derecha, carótida común derecha. De la subclavia derecha, esta arteria se llamará arteria vertebral. Entro al cráneo, me reúno con la del lado vertebral del lado opuesto de la subclavia izquierda y formo la basilar. De la basilar, cerebrales posteriores. Este es el foramen occipital, este es la basilar y este es cerebral de este lado y cerebral de este lado. La carótida interna, que se originó a la altura del borde superior del cartílago tiroides, entró al cráneo por el hueso temporal de este lado y de este lado la otra, se divide en cerebral media y cerebrales anteriores. Entonces se forma este círculo aquí en la base del cráneo, lo que se llama el polígono de Willis, entre las cerebrales anteriores, un poquito la carótida, las cerebrales posteriores y la basilar, y estas que se llaman comunicantes entre la carótida y las cerebrales posteriores. 3 cerebrales por cada lado. Posteriores, ¿ramas de quién? Terminales de la arteria basilar, que se formó de las arterias vertebrales que eran colaterales de la subclavia derecha y de la subclavia izquierda. Subclavia izquierda, directo del callado aórtico, carótida común izquierda, directo del callado aórtico. Llego hasta aquí, me divido en carótida interna. Entonces, las 3 arterias carótidas que suben en el cuello para la cara
Ni la carótida común ni la carótida interna dan ramas colaterales en el cuello. ¿Quién irriga las estructuras del cuello? Las ramas colaterales de la subclavia, estas, para la glándula tiroides, para el cuello aquí. Entonces, estas son colaterales, como la vertebral, ¿sí? Y la carótida externa. La carótida externa sí da ramas en el cuello. Visto desde el lado izquierdo, desde el callado aórtico, allá dentro del tórax y mediastino superior, sube bulbo carotídeo. Carótida externa, ¿por qué? Porque está dando la tiroidea superior, que a su vez va a dar arterias más delgaditas y irriga la glándula tiroides aquí delante de la tráquea, como un corbatín aquí para cada lado. La de la subclavia viene la tiroidea inferior, mire, para acá. Entonces, tiroidea inferior de la colateral de la subclavia sigue más o menos voluminosa, pero da estas ramitas, entre ellas la vertebral, que sube por los forámenes transversos, entra al cráneo y forma la arteria basilar. Basilar se divide en cerebrales posteriores, listo, ya vamos aprendiendo, y si no, irrigo el cerebro. Y entre la dura madre y la tabla ósea interna se forma esto que se llaman senos venosos, seno sagital superior, seno sagital inferior, seno recto. Dentro del cráneo forman seno transverso, seno sigmoide y salgo y formo las venas que bajan en el cuello. Vena yugular interna esta, que se une con la vena subclavia y forma la vena brachiocefálica derecha. En el cuello, recuerde que cuello es yugular. Timón le decía a Simba que le mordiera el cuello a Nala, entonces se le decía a la yugular, a la yugular. ¿Cuántas yugulares? Yugular anterior, vena yugular externa y yugular interna. ¿Dónde se inició la yugular interna? Dentro del cráneo del seno, en forma de S, del seno sigmoide, que sale del cráneo y forma la vena yugular interna, baja en el cuello. ¿Dónde termina la vena yugular interna? Detrás de la articulación externo-clavicular, uniéndose con la subclavia, formando la vena cava superior, la vena brachiocefálica o tronco venoso o vena brachiocefálica izquierda y forman la vena cava superior y llego al atrio derecho, aurícula derecha. Este es el plano venoso y la disección de esos planos venosos. Aquí quitaron el músculo esternocleidomastoideo, por fuera del esternocleidomastoideo, la vena yugular externa. Viene de aquí, de la vena temporal y maxilar interna, dentro de la parótida y baja por fuera del esternocleidomastoideo. De dentro del cráneo, del seno sigmoide, la yugular interna. Nace allá dentro del cráneo, termina aquí, voy para el corazón. Entonces, son afluentes las que van formando una vena cada vez más grande camino del corazón. Entonces, afluentes de la vena yugular interna, una vena que viene de la cara, vena facial. ¿Recuerdan de quién era la arteria facial? Solo hay una posibilidad porque carótidas que van hacia la cara, tres carótidas, pero solo una da colaterales para la cara. Entonces, la carótida externa son las que dan colaterales aquí, desde el cartílago tiroides hacia arriba. Ahí están los senos venosos. Hay algunos impares en la mitad del cráneo, en la hoz del cerebro, seno sagital superior, SSS, seno sagital superior. Seno recto, donde llega el seno sagital inferior, llego hasta la prensa o tórcula de forófilo. Seno transverso, seno sigmoide, salgo y formo las venas yugulares, bajo, me uno con la subclavia, venas brachiocefálicas, por delante del tronco arterial brachiocefálico al lado derecho, lado izquierdo cruzo al lado derecho y formo vena cava superior. Esta es la antigua bandera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto es la hoz del cerebro. Una parte de la dura madre forma el seno sagital superior. Un cráneo transparente, por dentro está los senos venosos, seno sagital superior, seno transverso, seno sigmoide. Salgo y formo venas yugulares internas con la subclavia, vena brachiocefálica derecha, más cortica, la izquierda detrás del manubrio, cruza del lado izquierdo al lado derecho y forman vena cava superior, termino en la aurícula derecha. Le están llegando colaterales, por ejemplo, a la vena brachiocefálica izquierda le están llegando las venas tiroideas inferiores aquí para ir a la aurícula derecha.
En rojo nos pintan en los modelos plásticos, está ese cartílago que se llama el cartílago tiroides. Están subiendo las carótidas, donde está el bulbo carotídeo, donde se divide carótida interna y carótida externa. Carótida externa llega hasta aquí, da la temporal superficial. De pronto una persona de edad que no tenga pelo aquí en la frente, entonces se ve tortuosa y se pulsa la arteria. En las arterias en la periferia pulsa. Al pegadito, pues las venas para formar la vena yugular externa, que no está en el esquema del modelo plástico. Entonces usted puede encontrar en los atlas la distribución de las colaterales de la aorta, cómo se llaman cada una de las arterias, repásenlas. Este es el diafragma visto desde el abdomen y este es el diafragma visto desde el tórax. En el diafragma, como siempre, tres rotos grandes. El roto para el esófago que cruzó en el mediastino posterior, como eje del mediastino posterior desde el cuello. Desde el abdomen, la pelvis, con sangre desde la pelvis y miembros inferiores, la vena cava inferior. Y la aorta bajando. El orificio de la vena cava inferior está a la altura de la octava vértebra torácica, a la altura de la décima vértebra torácica, el orificio del esófago, y el más bajito es el orificio de la aorta. Y la aorta L4, ilíacas comunes, ilíacas internas, ilíacas externas. Ilíacas externas se llaman femorales de aquí para allá, femoral profunda, femoral superficial, poplitea, poplitea tibial y peroneas, planta y miembro inferior. En sentido contrario, venas. Hay unas venas en la piel que no están acompañadas de arterias. Entonces, vena de circulación venosa superficial, vena cefálica, desemboca en la axila. Venas de miembros inferiores se llama la vena safena y termina en la vena femoral, intrafemoral y vena ilíaca externa, ilíacas comunes, con la vena ilíaca interna, cava inferior, a la altura del E5 y subo, cruzo el diafragma y llego al atrio derecho. Entonces hay una inyección de los vasos sanguíneos aquí y de la distribución de las arterias para este fetico, para miembro superior, desde la aorta, ilíacas comunes, ilíacas internas, ilíacas externas, femorales, poplitea, tibial y peronea. Esta es una pelvis y entonces vienen las ilíacas comunes, ilíaca interna, mire. Entonces mañana cuando el pene esté erecto para los XY, lo llena el pene, esta arteria, que es una rama pudenda interna de la ilíaca interna. Entonces, la ilíaca interna irriga los órganos de la pelvis y los genitales externos. Obviamente irriga el útero y nos mantuvo la ilíaca interna cuando nos desarrollamos allá dentro del vientre materno, nos llegaba la comidita por aquí, el oxígeno por la arteria ilíaca interna. Obviamente esta se llamará uterina y esta pudenda externa, ¿no? Para la erección, recuerden. La ilíaca externa sale para los miembros inferiores, entonces sale por allá. Entonces, la ilíaca interna no tarda en dividirse en tronco anterior y tronco posterior. Del tronco anterior salen dos umbilicales, una por cada lado, de cada ilíaca interna de cada lado. Esta es la ilíaca interna aquí del lado derecho y esta es la ilíaca interna del lado izquierdo. Recuerden, de las ilíacas internas van dos arterias que van hasta el ombligo y van a ir hasta la placenta a oxigenarse en la placenta. La arteria ilíaca externa, femoral superficial, poplitea, tibial y peronea. Femoral profunda. En sentido contrario, hay unas venas en la piel que se ven a través de la piel, entonces vena safena magna o interna y vena safena menor o externa, desemboca en la poplita, poplitea femoral, vena ilíaca externa con la ilíaca común, con la ilíaca interna y ilíaca común, que se unen para formar la vena cava inferior. Y entonces esta es la circulación venosa, esta es la circulación arterial, y eso es lo que ustedes deben repasar. Un recuerdo aquí de la silueta cardíaca, la vena cava superior, desembocando en la aurícula derecha, atrio derecho, vena cava inferior. Silueta cardíaca izquierda, aorta, pulmonar, aureola izquierda, ventrículo izquierdo. Aquí los arcos costales, la parte más alta, y lo que está bajando allá hacia adelante, 7 primeros cartílagos costales directamente con el esternón, 3 a un cartílago común, las costillas falsas, y 2 flotantes.
reja costal más aire en los pulmones, silueta cardíaca mediastino. Esta columna de aire obviamente es la tráquea, se divide en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo aquí debajo de la aorta para el pulmón, llevando aire. Los segmentos pulmonares, entonces 3 lóbulos, esto es del lado derecho, 3 segmentos pulmonares para el lóbulo superior, 2 para el lóbulo medio y 5 para el lóbulo inferior para completar 10 segmentos pulmonares. En el lado izquierdo no hay sino 2 lóbulos porque solo hay esta fisura oblicua o cisura oblicua. Hay como 5 segmentos pulmonares, pero aquí no hay lobo medio, sino un pedazo del lóbulo superior que se llama la língula, que cubre el ventrículo izquierdo, lingular superior y lingular inferior, aquí delante del ventrículo izquierdo, cubriendo el corazón en ese. Visto desde el lado derecho, los pulmones con una membranita pegada que es la pleura visceral. La pleura visceral forma esta cisura, que es la cisura menor horizontal, y esta que es la cisura oblicua. Y aquí, con cosa extraña, se formó otra cisura separando el segmento pulmonar apical del lóbulo inferior que está sobre el diafragma. Aquí será el cuello, para acá la cabeza, y aquí el abdomen, este es el diafragma. La silueta cardíaca aurícula derecha, aorta, pulmonar, orejuela izquierda, ventrículo izquierdo. Con una señora, la grasa de las glándulas mamarias, debajo de la cúpula diafragmática izquierda, aire. ¿Y eso por qué? Porque está el estómago. Entonces la burbuja gástrica es debajo de la cúpula diafragmática izquierda. Debajo de la cúpula diafragmática derecha, aquí estará el hígado. La proyección del corazón entre segundo espacio intercostal al cuarto, al quinto espacio intercostal, el ápice del corazón en la línea medio clavicular izquierda. Línea media, me queda 1/3 del corazón al lado derecho y 2/3 partes al lado izquierdo. Por eso el pulmón izquierdo solamente tiene 2 lóbulos pulmonares. Para una próxima grabación, entonces veremos las vías aéreas y las divisiones desde las fosas nasales, este par de gráficas aquí azules debajo de la boca. Y entonces pueden devolver la grabación para aprender las divisiones de los vasos. En una próxima grabación, estas vías aéreas.